Uno de los versículos más conocidos de la Biblia se encuentra en el famoso capítulo 12 de Romanos, que dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La transformación es una de las constantes de nuestra vida como cristianos, porque somos llamados a seguir creciendo en nuestra fe cada día. En Filipenses 1:6 dice: Él ha empezado la buena obra en nosotros y Él sigue obrando en nosotros día a día para que seamos perfeccionados y cada vez más similares a Jesús. Sin embargo, muchas veces nosotros nos sentimos como en un estancamiento espiritual y no vemos una verdadera transformación pasar en nuestra vida. Nos preguntamos si es que Dios nos está haciendo pasar por un desierto o si somos nosotros los que estamos haciendo algo mal. Y por lo general, la respuesta tiene que ver con nuestra mente, con nuestros pensamientos y con esa necesidad de renovarlos para que así podamos experimentar esa transformación que necesitamos. El Señor quiere mostrarte algunas claves que están contenidas en esta porción bíblica de Romanos 12:2 para que podamos experimentar la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros. Una de las claves es no conformarnos. Dice en el versículo que leímos en Romanos: no os conforméis a este siglo. En algunas traducciones de la Biblia traducen la palabra siglo por mundo, lo que hace que este pasaje transmita la idea que no debemos conformarnos a este mundo. No tenemos que conformarnos a las cosas que este mundo quiere establecer en nuestras vidas, ni a las cosas que quizás son comunes en la actualidad, pero que no son según la voluntad de Dios. Cuando alguien está conforme con algo, significa que lo acepta, significa que se amolda a ello, que se adapta a ello. Y es lo primero que este pasaje nos transmite, que no podemos conformarnos al sistema de este mundo, ni a las cosas que dice que son buenas. No podemos pensar como piensan las personas de este mundo. El enemigo intenta hacernos aceptar mentiras y nos bombardea todo el tiempo con desviaciones a través de conversaciones, de las mismas redes sociales, de los programas de televisión, de la cultura, las noticias. O sea, hay muchas cosas en el mundo que el enemigo utiliza para que nuestros pensamientos ya no estén conectados con el reino, sino que estén conectados con el mundo. Así que es tiempo de resistir a todas esas mentiras. Es tiempo de cambiar y no conformarnos a lo que recibimos. Debemos de tener ese discernimiento para saber de qué fuente estamos recibiendo informaciones a nuestra vida. Así que no debemos aceptar ninguna cosa que no sea conforme al corazón de Dios. Las cosas malas no vienen de Dios, los malos pensamientos no vienen de Dios, las enfermedades no vienen de Dios, la escasez financiera no viene de Dios, así que son cosas que no podemos aceptar en nuestras vidas, sino todo lo contrario, renunciar a ellas y tomar las cosas que realmente vienen de Dios. Otra clave es la transformación. Y en esta misma porción sigue diciendo: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, el primer paso para experimentar esta transformación divina en nuestras vidas, como nos lo decía el Señor ahora, es no amoldarnos a las cosas de este mundo, sino quitarlas de nosotros. Y el segundo paso es una transformación. Tenemos que transformarnos. Así que yo te pregunto, ¿quién crees que es el que transforma tu vida? ¿Tú o Dios? Sin duda alguna, Dios obra y hace cosas maravillosas en nuestra vida. Pero fíjate que en este pasaje la transformación es un mandamiento que recae directamente sobre nosotros. Si tomas este pasaje de manera personal, lo que te está diciendo es: transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Ves? Transfórmate. Aquí vemos dos puntos principales para la transformación. El primero es que tienes que renovar tu mente, tu forma de entender las cosas, y el segundo punto es que depende únicamente de ti hacerlo o no. Es decir,
que si tú decides renovar tu mente, entonces experimentarás poco a poco esa transformación. Pero si no te renuevas y sigues con tu misma mentalidad de siempre, entonces no podrás experimentar esa transformación en tu vida. Si sigues con una mentalidad de escasez, de pobreza, de enfermedad, de conflicto, de desierto, no va a haber esa transformación que tanto anhelas en tu vida. Así que todo empieza con una decisión de cambiar y de renovar la mente. Y lo mejor de todo esto es que sabemos que no estamos solos en este proceso, sino que Dios está a nuestro lado. Otra clave es deja que el Espíritu de Dios inunde tu mente. La Biblia en Proverbios 23:5 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nuestra forma de pensar determina nuestras acciones. Y el Señor hoy quiere darnos un claro ejemplo con una persona avara. El avaro piensa que no se puede fiar de nadie, que todo el mundo quiere aprovecharse de él y que su seguridad viene de tener cada vez más dinero. Y es esa forma de pensar lo que lo lleva a ser desconfiado, falso. Es la que lo lleva a ser avaro. Sin embargo, si el avaro se diese cuenta de su error, y dejase que su mente fuese renovada, sería transformado, ya no pensaría como un avaro. Por lo tanto, dejaría de comportarse como uno. Así que tan simple como eso, su vida sería transformada al cambiar su forma de pensar. Y es por eso que Dios nos llama en su palabra a renovar nuestros pensamientos. Romanos 12:2 continúa diciendo renovación de vuestro entendimiento. La palabra renovar, según el diccionario, dice que es volver algo a su estado original, hacerlo nuevo otra vez. El entendimiento es todo lo que tiene que ver con nuestra forma de entender la realidad, con la mente. Entonces sí, Dios quiere que tu mente sea renovada para que tú empieces a pensar y a ver las cosas como Él las ve. Así que como nos lo dijo ahora, esa renovación depende de nosotros. Tenemos que ser nosotros los que demos los pasos necesarios para renovar nuestra mente. Hay algunos consejos prácticos para renovar tu mente. Uno de ellos es pídele a Dios que renueve tu mente y búscalo de lo más profundo de tu corazón. El otro es que estudies su palabra, busques revelación en ella, sé humilde para examinarlo todo y retener lo bueno. Y otro que es muy importante es que no tengas miedo de que Dios te muestre nuevas cosas, aunque éstas desafíen quizás tu manera de pensar, porque eso es lo que Dios quiere, revelarte cosas nuevas. Es todo esto lo que ayudará a renovar tu mente para que puedas ser libre de todas las mentiras del enemigo y empieces a llenarte de los pensamientos de Dios. Y sigue diciendo Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí está la otra clave, comprobar la voluntad de Dios. Es muy interesante el verbo que usa comprobar en relación a la voluntad de Dios. Según el diccionario, comprobar es confirmar la veracidad de algo. Y este pasaje nos está diciendo que cuando somos transformados y renovados por Dios, podemos discernir más claramente cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque esto hace que nos volvamos más sensibles a su voz. Pero no hay solo esto, no solo escuchamos mejor a Dios, sino que recibimos esa confirmación por medio de la fe en nuestro corazón. Esa confirmación acerca de lo que tenemos que hacer, que nos lleva a comprobar que en efecto esa es la voluntad de Dios para nosotros. Estamos convencidos más allá de lo que nuestro entendimiento humano pueda comprender de que esa es la voluntad de Dios, por lo que hemos escuchado en nuestro espíritu y eso nos llena de fe, de paz para dar los pasos que Dios nos llama a dar. Entonces, cuando eres renovado, puedes recibir y comprobar más fácilmente cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es tan precioso caminar por fe y no por vista. Y sobre todo, es tan importante poder hacerlo con esa convicción profunda del Espíritu en nuestra vida. Y nos sigue diciendo el Señor que su voluntad es agradable y perfecta. Y por eso, para terminar, vamos a centrarnos en cuán buena es esa voluntad de Dios para nosotros. De pronto a lo largo de tu vida hayas encontrado personas que estaban enfadadas con Dios porque sienten que Él les ha fallado. O quizás tú mismo hayas experimentado en un cierto momento de tu vida también esos mismos sentimientos de enfado, de duda, de queja o de incomprensión cuando las cosas no han salido como esperabas. Es allí donde entra en juego
tu mente y tu transformación. La vieja naturaleza siempre tenderá a dudar, a quejarse, pero la mente renovada siempre buscará aferrarse a Dios por la fe. Siempre va a buscar a confiar en Él aún en medio de la incomprensión. De hecho, el enemigo desde el principio ha intentado confundir a la humanidad, haciéndonos creer que todo el daño que nos ha hecho es culpa de Dios, que Él lo ha permitido. El diablo siempre quiere que Dios sea percibido como el malo de la película, como alguien que usa su soberanía para ser autoritario, duro, implacable, sin misericordia. Y todo esto para crear brechas entre nuestra confianza con Dios y que al dudar de su carácter no tengamos una relación plena y viva con Él. Cuando nuestra mente es renovada, sin embargo, podremos identificar mejor los planes de las tinieblas y darnos cuenta de que esas enfermedades, dolores, contratiempos no son enviados por Dios. Recordemos lo que dice la palabra. El diablo vino para robar, matar y destruir. Entonces, así como podremos identificar los planes de las tinieblas, de igual manera podremos identificar mejor las cosas que Dios hace en nuestra vida y así darnos cuenta de cuán buenos son realmente sus planes para nuestra vida. Así que no olvides que Él es un Padre perfecto, realmente bueno y desea lo mejor para ti. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. No dejes nunca que el enemigo te diga lo contrario. Que Dios te bendiga.